Buenos días, muchachos. Se ha llegado la hora de nuestra clase. Vamos a trabajar hoy con dos clases. Primeramente vamos a tener economía y posteriormente organización y métodos con este grupo. Yo espero que no los fastidie con tantas clases. Acuérdense, es restringido el tiempo en este tipo de clases en línea, entonces sí les pido que pongan mucha atención. Yo espero que sean puntuales, espero que sus problemas en casa se estén resolviendo y que estén listos para tomar la clase el día de hoy. Conforme vayan llegando, se conectan y ponen su nombre, por favor. Esto me va a permitir tomar la asistencia. Acuérdense, la asistencia es un rasgo importante a evaluar. Y por aquí ya tenemos a Dania. Muy buenos días, Dania. Me encanta tu puntualidad. Yo espero que pronto se conecten tus compañeritos, porque yo no les doy mucho tiempo para dar inicio a la clase. Y bueno, si no se conectan a tiempo, estarían viendo el video de la clase posteriormente. Conforme vayan llegando se hacen notar a través del chat y vamos a dar inicio a la clase. Agradezco a los que están enviando sus trabajos. Por cualquier medio yo se los estoy considerando, les estoy tomando en cuenta sus participaciones y sus trabajos para su evaluación. Entonces ya ustedes se pueden haber dado cuenta que no les estoy dejando mucho trabajo y que lo pueden hacer muy rápidamente. El día de hoy vamos a hablar acerca del sector público en nuestra clase de economía. En este tema del sector público vamos a desarrollar varios contenidos, como es conceptualizar lo que es sector público, cuáles son las funciones del sector público, qué son los ingresos públicos, el gasto público, el estado de bienestar y el estado de déficit. Lo vamos a trabajar en la siguiente clase. Hoy vamos a ver estos 4 contenidos y espero cerrar este tema en la siguiente clase. Entonces vamos primeramente a conceptualizar lo que es el sector público. Dice que es mucho más que el equipo que dirige y gestiona el país. El sector público es más que el gobierno. Incluye todo tipo de empresas e instituciones cuya propiedad es pública. ¿Sí? Podemos observar algunos conceptos fundamentales que tenemos que ver con respecto al sector público. La presión fiscal es la relación entre ingresos tributarios de un país y su nivel de producción. Acuérdense, nosotros tenemos una institución pública que es Hacienda, que es la institución recaudadora de nuestros impuestos o de nuestros tributos, como le quieran llamar. Y esta presión fiscal se ejerce entre las empresas que producen y los ingresos que debe haber a través de lo que tienen que pagar de impuestos estas empresas. Luego tenemos otro concepto que dice desregular. Esto consiste en remover esquemas regulatorios ineficaces. Cuando hay una reglamentación en determinado sector y no es funcional, bueno, pues se tiene que desregular. ¿Sí? Se tiene que remover, se tiene que cambiar el esquema, se tiene que modificar las reglas. Liberalizar consiste en reducir restricciones a la competencia. Liberalizar, reducir restricciones a la competencia. Por ejemplo,
en nuestro país, lo que es el sistema educativo, tenemos escuelas oficiales que son construidas y pagadas por el gobierno para dar servicio a la población de manera gratuita. Y tenemos instituciones privadas donde hay empresarios y donde hay que pagar una colegiatura. Bueno, reducir restricciones a la competencia consiste en eso, precisamente en liberalizar los cargos que corresponden al Estado, distribuirlos al sector privado. Privatizar para el sector privado empresas públicas es como, por ejemplo, cuando en un periodo presidencial, me parece que en Luis Echeverría, se privatizaron los bancos que pertenecían a México, se les dio el manejo al sector privado de un bien de gobierno, de un bien público, se dio a un bien privado, ¿sí? A una empresa privada. Nacionalizar, pasar del sector público a empresas privadas. Después viene el siguiente presidente y decide decide nacionalizar nuevamente la banca. Y así como la banca, hay algunas otras cosas que pueden funcionar, ya sea privatizando o nacionalizando. Las nacionalizaciones suelen realizar en casos extremos, como la compra de bancos privados para evitar que crisis financieras dañen el sistema económico. Y aquí podemos ver el signo igual cruzado, que significa que no hay igualdad. Si no hay igualdad ni en privatizar, ni en desregular, ni en liberalizar. Aquí siempre va a haber un sector predominante que se vea más beneficiado. Si se privatiza, por ejemplo, aquí el ganón es el sector privado y hay desigualdad entre el bien público y el bien privado. Y así en cada uno de los casos la igualdad no existe en este tipo de manejos, hablando de lo que es el sector público. Este sector público tiene funciones específicas. Aquí manejamos cinco funciones fundamentales del sector, y la primera consiste en corregir los fallos del mercado mejorando la eficiencia económica, que la economía fluya adecuadamente, que haya producción, que haya consumo. Sí, esto es estabilizar. Al corregir los fallos de mercado que corresponde al Estado o al sector público, lo que se logra es estabilizar la economía de un país, donde no falten productos, donde no haya poca producción y mucha demanda, sino que haya un equilibrio, una estabilización. Después tenemos favorecer el consumo de bienes deseables y restringir el uso de males indeseables. Favorecer el consumo de bienes deseables y restringir el uso de males indeseables. Aquí van de la mano el sector público o gobierno con lo que son las empresas. Tenemos el consumo de bienes deseables, todo aquello que no solamente te proporciona placer, sino que también te genera salud, o que no afecta a tu salud. Sin embargo, dentro de todo eso también encontramos males que son indeseables y que seguimos teniendo como producción. Fomentar los valores sociales de la justicia y la igualdad. Cuando existe una economía estabilizada, la equidad predomina, hay igualdad de bienestar, hay bienestar generalizado, hay beneficio para todos. Si hay una inestabilidad, lo primero que surge es que unos cuantos quieren ganar y otros tantos salen perdiendo, entonces se pierde lo que es la equidad.
Representar al país internacionalmente. Cuando nosotros podemos proyectarnos de manera internacional, pues lo ideal es presentar un país en desarrollo, con una economía estabilizada, tener una proyección positiva, pues que no nos vean como los malos de la historia, que no nos vean como un país que está en decadencia. Representar al país internacionalmente es presentar lo mejor que tenemos en educación y en todo lo que corresponda. Y bueno, con estas 5 funciones son las principales que debe tener el sector público, o también le podemos decir gobierno, o le podemos decir Estado. El estudio del presupuesto estatal, sus ingresos y gastos, nos dice mucho sobre cómo es nuestra sociedad y qué valora. ¿Cómo son sus ingresos? Bueno, los ingresos públicos tienen que ver con varios aspectos. Aquí tenemos ingresos ordinarios y extraordinarios. Los ordinarios se obtienen de la renta de los ciudadanos. La renta de los ciudadanos, acuérdense, en economía la renta es el salario que el trabajador percibe. Y los ingresos extraordinarios son los generados por el patrimonio estatal. El patrimonio estatal son todas aquellas instituciones que te cobran por prestarte un servicio. También esos son ingresos y se llaman ingresos extraordinarios. Los precios públicos se pagan voluntariamente por servicios realizados por el sector público, que también realiza el sector privado. En el caso les decía hace rato, los precios públicos se pagan voluntariamente, pero también participa el sector privado. Les ponía de ejemplo la educación. La educación pública es pagada por el gobierno a través de nuestros impuestos, de manera indirecta. Pero también existe el sector privado, que es aquel que paga el usuario de manera directa. Entonces, los precios públicos siempre van a estar por debajo de lo que son los precios del sector privado. No es lo mismo que tú pagues una cuota de ingreso a una institución educativa a que tengas que pagar una mensualidad durante todo el ciclo escolar. Los tributos son ingresos públicos coactivos, impuestos por el Estado. El Estado es quien decide qué porcentaje, por ejemplo, el IVA por mucho tiempo estuvo por un 10% de la compra, era el impuesto del IVA. Hoy en día tenemos un impuesto del 16% en la mayoría de los estados de la República Mexicana, a diferencia de las ciudades fronterizas donde se maneja un impuesto diferente, pero en la mayoría de los estados el 16% es el IVA aplicable a todo lo que tú compras. Después tenemos otro ingreso que se le llama tasas. Aquí la administración cobra por realizar servicios. Todos esos servicios de las instituciones privadas son una tasa de ingresos para el sector público. Las contribuciones especiales, el ciudadano se beneficia directamente por el aumento del valor de su patrimonio. Por ejemplo, cuando tú pagas tu impuesto predial, te beneficias porque, bueno, tienes un registro público de la propiedad, estás al día con tus impuestos, pero también son contribuciones especiales que haces a los ingresos públicos. Los impuestos se pagan en función de la capacidad económica de los ciudadanos, puesta de manifiesto por su nivel de renta, su consumo o su patrimonio. Dependiendo las propiedades que tengas es lo que tienes que pagar como impuesto predial, dependiendo el tamaño de tu casa, el valor de tu casa, el lugar donde esté ubicada, es el impuesto predial que vas a pagar.
y por todo aquello que tengas, por ejemplo, un auto, también si es nuevo tendrás que pagar un impuesto que pasa a ser un ingreso público. Los ingresos extraordinarios que les hablé al principio provienen de la emisión de deuda, que es un préstamo a particulares al Estado o a cambio de que se perciban intereses. Préstamo de particulares al Estado o a cambio del que se perciben intereses. Cuando tú le prestas un servicio al Estado, o sea que trabajas para el gobierno tiene que, como trabajador, no solamente darte tu salario, sino darte una cobertura más amplia de protección y tener todas las prestaciones de ley. Si estos préstamos como trabajadores tienes que pagar intereses, como es el caso de cuando compras una casa por Infonavit, por ejemplo, o por Foviste. El gobierno te hace un préstamo, pero tú le tienes que pagar con intereses. Y te está prestando el Estado a particulares, pero estos a su vez tienen que redituarle intereses. También esos son ingresos públicos. La venta de patrimonio público o privatización de empresas. Cuando hay empresas que son del sector público y que son privatizadas, esto es que son dadas para su manejo a empresarios privados, de ser públicas pasan a ser privadas y al hacer el traspaso o la venta, esto es un ingreso público que llega al Estado. Bueno, estos son los tipos de ingresos que hemos de manera generalizada y podemos ver que los impuestos que recauda nuestra institución Hacienda y Crédito Público, dice que si al aumentar los ingresos aumenta el porcentaje a pagar, se le llama impuesto progresivo. Si al aumentar los ingresos haya un aumento en el porcentaje a pagar, se le llama impuesto progresivo. Si al aumentar los ingresos se mantiene el porcentaje a pagar, se le llama impuesto proporcional. Si al aumentar los ingresos disminuye el porcentaje a pagar, se le llama impuesto regresivo. A esto se les llama tipos de impuestos o tipo impositivo: progresivo, proporcional y progresivo de acuerdo al aumento o disminución de los ingresos. Y podemos ver aquí en este esquema lo que son los impuestos directos e indirectos. Y tenemos a dos agentes principales, que es el cliente y que es el empresario. Al obtener un beneficio de la venta, paga el impuesto directo el empresario, ¿sí? A su vez, el empresario abona al Estado el impuesto indirecto pagado por el cliente, una parte de sus beneficios por la venta. El cliente paga de manera directa el impuesto como consumidor que recae en el bien. En este caso, al cliente que compra a este empresario le tiene que pagar un 16%, lo que llamamos impuesto al valor agregado, que es el IVA. El cliente paga al empresario y el empresario tiene que pagar ese impuesto que le pagó el cliente, se lo tiene que abonar como impuesto indirecto al gobierno, ¿sí? De esa manera funcionan los impuestos directos e indirectos. El funcionamiento del IVA, aquí el empresario es el régimen general, solo actúa como intermediario de Hacienda, ya que si pagamos al comprar tenemos un IVA soportado, menos lo que cobramos al vender es el IVA repercutido. Si hablando de empresarios o de persona física,
esto hace un ajuste con Hacienda, ya sea que haya una diferencia a favor o una diferencia en contra. Si es en contra, pues tendrías que pagar impuestos, y si hay una diferencia a favor, Hacienda te tendría que regresar parte de los impuestos que tú ya pagaste como ciudadano. Es más o menos así como funciona. Tú compras, IVA soportado, lo que cobras al vender es el IVA repercutido, y de ahí Hacienda hace un ajuste, ya sea diferencia a favor o en contra. Más o menos es esto lo que hasta donde llegamos, lo que podemos apreciar en la presentación. Este tema lo vamos a concluir en la siguiente clase para que no sea muy extenso. Y de este trabajo, de este tema, ustedes van a hacer lo siguiente. El tema es el sector público, y van a investigar y completar la información de los principales impuestos en México, que es lo que a mí me interesa que ustedes como ciudadanos mexicanos conozcan. Porque al final del día sus padres o ustedes están siendo los que están pagando impuestos a Hacienda, y también de alguna manera nos vemos beneficiados con los servicios que tenemos como ciudadanos, pero a veces no sabemos quién los paga, por qué los paga, cuánto paga. Entonces aquí vamos a investigar. Me tienen que investigar el ISR, que es el impuesto sobre la renta. Me tienen que dar definiciones más completas, quiénes los pagan, cuánto pagan, qué porcentaje pagan si es el caso de los empleados, cuánto les descuenta, qué porcentaje de su salario y para qué sirve. El impuesto al valor agregado, que es el IVA, aquí me van a poner la definición completa y qué porcentaje se maneja. Si es posible que me agreguen los porcentajes que se manejan en las ciudades fronterizas. Después el impuesto especial sobre producción y servicios, que son los IEPES, lo que llamamos IEPES. Aquí esto es lo que cobran a las empresas por producción, pero quiero que me desglosen bien la definición y qué porcentaje se maneja. El impuesto sobre automóviles, lo que llamamos el pago, en este momento solamente algunos estados están pagando este impuesto y lo están haciendo solamente por automóviles. ¿Cómo se llama? Tenencia. Están pagando la tenencia. En el caso de algunos autos seminuevos, a algunos estados se les llama refrendo solamente, pero casi en todos los estados se está generalizando ya el pago solo de autos nuevos. Y bueno, qué porcentaje del costo del auto les están cobrando, aquí ustedes lo ponen. El impuesto sobre depósito en efectivo, esto lo manejan los bancos, dependiendo, me parece que de 15,000 en adelante ya te cobran un impuesto si tienes esos depósitos en efectivo, no sé si de 50, no tengo muy claro, por eso lo van a investigar ustedes, en qué consiste y qué porcentaje se cobra, a partir de qué cantidades. Luego tenemos el impuesto empresarial, tasa única, que es el IETU, que también es de lo que pagan las empresas. Sí, en un tiempo el IETU sustituyó a lo que era el ISR, pero hoy en día no sé qué esté pasando con este impuesto. Ustedes me van a decir aquí en su definición qué está pasando y qué porcentaje se maneja. Este es el trabajo, jóvenes. Yo espero que se diviertan haciendo estas investigaciones. Por aquí les puse un link donde pueden encontrar alguna información. Me interesa que trabajen impuestos en México, no en otros países. Los impuestos por eso les puse un link para que ustedes puedan acceder, y ya si encuentran en otras páginas que sean impuestos en México, pues me va a dar mucho gusto que ustedes se dediquen a investigar. Y bueno, chicos, pues este es todo. Nos vemos a las 11:30 con organización y métodos. Pórtense bien.
En unos minutos esto ya va a estar en el aula virtual para que ustedes lo puedan descargar. Igual el video de la clase. Nos vemos.